Empezamos, Dora. Cuando leen toda esa chorrera, ¿te acordás que Manuel siempre me regañaba? Me dijo, no ve, usted por estar burocrateando no va a hacer nada en la vida. Entonces, Manuel no pudo aceptar que yo no me sentara a escribir como hizo él, sino que me dediqué a... Me acuerdo el día que me nombraron en Colcultura, y yo pues muy orgulloso le dije, Manuel, esta mañana me llamó el presidente y me dijo que me nombraba director de Colcultura, y le dije, no, ahí va a seguir usted burocrateando en vez de sentarse a escribir. Para Manuel, el ser escritor era lo más bello que cualquier persona podía hacer. Y cuando descubría personas con un talento y unas historias especiales, como era Juan Luis, que además pues es que Juan Luis, podemos decir que era hijo de él, porque me guía y todo, pero era así un amor. Y siempre pensaba, no, por alto que llegue puede llegar a ser presidente, pero él era para ser escritor. Y él valoraba tanto eso de su libertad para escribir y dedicar una vida a lo que era su llamado, la literatura. No sé. Porque, sí, ya, porque para Manuel era eso, era ser fiel a sí mismo, ser fiel a una vocación, ser fiel a una obra. Y yo creo que esa fue la vida de Manuel en épocas muy difíciles, cuando empezó en Medellín, por ahí en los años 40, la publicación de su primera novela, que incluso no creían muchos. Incluso él contaba que muchos todavía se encontraban ya muchos años después y decía, vos no escribiste eso lo escribió el doctor Mora Vázquez. No, el tío. El tío Mejía, el magistrado. Que era muy amigo de Mora Vázquez, claro. El magistrado que también se llamaba Manuel María Mejía y escribió muy bien, pero ese fue el chisme, ¿cierto? Este muchacho tan joven no pudo haber escrito una novela de esa madurez y de esa poética, ¿cierto? Realmente una novela muy bella, la tiramos nosotros. Hombre, uno la vuelve a leer y obviamente pues tiene unos pasajes un poco ingenuos todavía. La historia es esta. La historia, Manuel salió muy joven de jardín porque su padre perdió las grandes tierras que había fundado su abuelo Manuel Mejía Vallejo también. Esa parte de jardín, por allá por donde nace el río San Juan, etc., en la colonización de suroeste fue muy importante por las salinas. La familia de Manuel, el abuelo de Manuel, tenía unas salinas allá arriba. Incluso él contaba cómo, y creo que en una de las novelas narra, como una noche bajó la creciente del río y no solamente se llevó las salinas, sino que se llevó también la casa. En estos días unos amigos estuvieron allí en la casa todavía. Ya no hay rastros de las salinas, pero es una familia íntimamente ligada con el jardín y con el paisaje. Desde ese lugar donde ellos nacieron, etcétera, están los farallones del Citará. Está ese inmenso paisaje. Detrás de esos farallones está el misterio, está el Chocó, están los indígenas. El papá de Manuel hablaba en Vera Catío. Voy a decir una frase que Manuel todavía se acordaba, porque él hablaba con los indígenas cuando iban, los de cristianidad, cuando iban a hacer tratos pues con ellos de la sal y de todas esas cosas. Y entonces Manuel siempre decía esta frase: Amukin, Colina, Colupancara. Y eso quiere decir, cállate, linda florecita. Entonces a Manuel todas esas cosas, y se le dio varias palabras de la lengua, como le dicen ellos, ¿cierto? Claro. Ahora hablamos de la importancia de lo indígena en Manuel, que yo creo que es una faceta que no. Entonces,
Manuel se viene a vivir a Medellín con unos familiares y un día él contaba que entró al Teatro Junín y vio una película que narraba exactamente lo que le había pasado a él y a su familia. Es decir, cómo habían tenido que abandonar la tierra. Y a él lo marcó esa última escena en donde el protagonista mira atrás y ve la tierra que había sido ellos, tienen que abandonar. Pues él sale del Teatro Junín y allá al frente, eso era como Colombia bueno, estaba de Mugú, que era la papelería de BU. Y él se compra un cuaderno y ese mismo día empieza a escribir sin parar. Y ese título ya lo dice todo: La tierra éramos nosotros. Donde todos los personajes son reales, incluso él. Lo que pasa es que él en la novela se va a llamar Bernardo y va a estar desde la primera hasta la última novela como Bernardo. Sí, así es. Y para Manuel, esa salida de la finca, doña Rosana, la mamá, era una mujer muy culta que hablaba francés y leía en francés, y toda esa parte, digamos, de aproximación a la literatura se la comenzó doña Rosana, la mamá. Pero además hay una cosa muy bella, y es que el papá de Manuel, ellos salieron de allá debido a que él tenía tanta tierra. Manuel contaba que un día le había subido a una colinita y que le decía Cachiporro. Entonces le dijo: Cachiporro, hasta donde veas es tuyo. Ese señor pero tenía mucha tierra, y toda la tierra produciendo. Y entonces él avaló a muchos de los amigos de Jardín que venían a hacer negocios aquí a Medellín y que hacían importaciones. Él las había avalado con la tierra de él. Cuando el crack de los 30 en Estados Unidos, toda la gente que había hecho esos negocios quebró, y entonces ¿a qué le cayeron? A las tierras. Entonces doña Rosana decía: llorábamos viendo los plátanos, el café, todo, porque no lo podían sacar de allá. Para Manuel eso fue una cosa, y para toda esa familia fue una cosa, pues, que los marcó. Y para el mismo papá, ¿no? Él dijo que él no fue capaz de ir a la notaría a entregar la tierra. Él dio un poder porque él era incapaz. Entonces, eso significa mucho. Yo creo que a lo largo de la obra de Manuel está esa búsqueda de ese pasado, de esa infancia maravillosa, que, como dice Mutis, la única patria a la que pertenecemos es a la infancia. Todo lo que va a hacer Manuel el resto de su vida es tratar de recuperar. Pero has dicho una cosa muy bonita, y que yo he estado ahora como tratando de... Y ahora que estamos pues en la fiesta de las mujeres, la importancia de las mujeres lectoras, y de algo que ocurrió en Cuba. Se ha estudiado mucho eso, que eran los analfabetas cultísimos, que eran los cultivadores de tabaco y las enrolladoras de tabaco, porque en Cuba, mientras se enrollaba el tabaco, había un lector, y eran todos analfabetas, pero conocían toda la literatura francesa del siglo XIX, Balzac, Víctor Hugo, Maupassant, bueno. Y en Antioquia yo he descubierto ahora que eso es muy importante. Ya mujeres a principios del siglo XX, lectoras, traductoras de francés, del inglés, que inculcaron en sus hijos, que muchos de ellos pues no fueron escritores o algo, pero había un gran conocimiento de la literatura universal, aún sin saber escribir. Incluso después he encontrado, por ejemplo, cafeteros muy pudientes que en época de cosecha contrataban un cosechero cuya función no era coger café, sino leer novelas francesas. Incluso encontré uno que se llamaba Don Carlos, no sé qué, para un pueblo de Caldas, y se fascinó tanto con un personaje que se llamaba Nabor, que fue a la notaría y se cambió Carlos por Nabor, porque entonces es eso,
no necesariamente la cultura se transmite solo por la lectura propia, sino también la lectura que se escuchó. Y Manuel siempre recordaba a doña Rosana en eso. Entonces ellos llegan a Medellín y empiezan, pues primero Manuel se vino antes que mucha parte de la familia y se vino para unos tíos, precisamente José Manuel Mora Vázquez, casado con Jesucita, la hermana de doña Rosana. Y ahí empieza también y sigue Manuel, porque pues obviamente la biblioteca de José Manuel era increíble y él no tuvo buena relación con Jesucita porque Jesucita era muy estirada. Si ustedes la hubieran visto, a los 90 años esa señora todavía estaba así de punta en blanco, perfecta, yéndose a viajar, era un momento de la cultura, pero era bastante estirada, entonces le parecía a Manuel muy montañero. Y José María Mora Vázquez, por el contrario, le prestaban libros y entonces leían. Y ella decía, ay, pobre José Manuel y pobre Rosana, creyendo en este montañero. Hagámosle un homenaje a José Manuel Mora Vázquez. Estamos en la sala de La Piloto. La Piloto se debe gracias a José Manuel Mora Vázquez, que siendo embajador de Colombia ante la UNESCO, fue el que logró que trajeran la biblioteca. En ese momento la UNESCO estaba en toda esa campaña posguerra y la primera gran campaña fue de alfabetización, pero se dieron cuenta que la alfabetización necesitaba una compañía que era bibliotecas públicas. Entonces la UNESCO decide fundar unas bibliotecas públicas en los llamados países del tercer mundo o pues en los continentes del tercer mundo. Entonces fundan unas en Nueva Delhi para Asia, en Addis Abeba para África y en Medellín, gracias a Mora Vázquez. Por eso se llama la Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América Latina. Seguimos con Mora Vázquez. Seguimos con Mora Vázquez, porque Mora Vázquez fue la primera persona a la que doña Rosana, de la salida pues, de la película y de buscar el cuadernito para empezar a escribir, Manuel escribía pero no le mostraba a nadie, y algún día dejó el cuaderno encima de la mesa de noche. Entonces doña Rosana la leyó y dijo, ¿qué es esto tan bonito? Pero yo le voy a preguntar, ¿a quién? A Mora Vázquez, precisamente otra vez. Claro, Jesucita también, una gran acuarelista, discípula de Pedro Onel, y hay que recuperar, dijéramos, todo ese momento de las pintoras discípulas de Manuel. Dora, ahora ubiquémonos un poco en la Medellín de esos años 40, la Casa de la Cultura, ese grupo de jóvenes entonces que se agrupan a crear bibliotecas públicas en la ciudad alrededor de la Casa de la Cultura. Hablemos un poco de todo ese grupo. Todo esto presentaba referencias, digamos, pero entonces se juntan Manuel, Alberto Aguirre, que fue importantísimo, Carlos Castro Saavedra, Oscar Hernández, incluso Angulo, y empezaron a hacer una cosa que se llamaba las bibliotecas de barrio, antes de las mismas casas de la cultura, y hacían unos concursos en los que la reina era la que más libros consiguiera, e incluso hay fotos hermosas porque eran libros y moneditas, pero fundaron lo que después de hacer las bibliotecas anexas a la Biblioteca Pública Piloto en los barrios, fueron pues como la Loma, la de Castilla. Y esa foto es hermosa porque están en una mesa muy grande contando menuda de lo que habían recogido ese día para las bibliotecas. Se pasó José Alvear Restrepo, que era otro personaje. José Alvear, un gran novelista, un hombre utópico, se fue para el Bichada, creó una guerrilla y antes de irse a la guerrilla escribió la Constitución de la Nueva Colombia, murió ahogado en uno de esos ríos y ahogado. Lo ahogaron. Lo ahogaron, ¿no? Los mismos, ¿no? Pues eso fue como una especie de traición de su Manuel,
Alvear era una persona supremamente pacífica y supremamente frágil, pero sin embargo él pensó que ese era el camino en ese momento. Entonces se va para allá y Manuel siempre, pues el comentario entre los amigos era que lo habían matado. Y además, pues ahora que estamos en el cuento de la mujer, que yo creo que siempre ha sido pues, el cuento de la mujer, papá de una muy buena novelista política, Albia Salud. Claro. Y yo creo, Dora, que Alvear influyó mucho en él, sobre todo en el amor por Barba Jacob, porque Manuel decía que el que mejor de todos decía a Barba Jacob era Alvear. Y yo creo que, pues quién sabe, pero la entonación de Manuel, cuando ya estábamos muy emparrandados, yo le pedí a Manuel que dijera Barba, porque Manuel se sabía todo Barba Jacob. Ahora vamos a hablar de Centroamérica, que él se fue para Centroamérica detrás de la memoria de Barba Jacob. Pero cuando yo ya le pedía a Barba Jacob, sobre todo en la ley de septiembre, yo me imaginaba que la entonación que daba Manuel era la que tenía Alvear. Es tan bonito, además. Bueno, no sabría decirte, pero realmente se sabía todo Alba y muchos otros, porque a él le encantó, pues era como una de sus pasiones. Decir las palabras de otro era para él un homenaje. Por ejemplo, de José Manuel Arango se aprendió muchos, y decía pues muchas, y además lo decía con una entonación, una manera de decir, no era un recital, y compartía con William Ospina precisamente ese amor por el baile. Claro, y de las dos personas que yo he conocido que se sabían no solamente toda la poesía, sino todas las canciones populares. Al igual que William, porque el papá de William era teplista, acompañaba al caballero gaucho, y William se sabe todas las canciones, lo mismo Manuel, y los despechos, y siempre decía, Maestrico, es que viste que me lo escribieron a mí, es que todas me cancionan, todas. Bueno, viene el 9 de abril y el país cambia completamente. Manuel y Carlos Castro van a Bogotá. Manuel y Carlos Castro habían empezado a ir a Bogotá, y allá, a pesar de la diferencia de edad, se hicieron muy amigos, además de León de Leif, con el automático. Y el que manejaba el automático, que es el Enrique, ese era un personaje también, porque era pues una persona de una cultura, porque ya se reunían todos los intelectuales, todos, y pues era compartida con ellos todo el tiempo. Pero desde antes de la muerte de Gaitán, Manuel se estaba haciendo, ¿cómo se llamaba lo de la edad? Para poder ser concejal, para poder aplicar mayoría de edad tener. No, pero había una edad para poder ser algo, entonces él se quería pues habilitar, sí. O sea, Gaitán, pues todo el mundo lo sabe, pero Gaitán representaba realmente una esperanza, la más impresionante, y obviamente Manuel era pues liberado, y cuando la muerte de Gaitán empieza una persecución generalizada contra todas las personas pues, que hubieran tenido alguna simpatía por Gaitán. Una de las primeras cosas era, pues, obviamente, echarlos de los puestos. Manuel tenía un puesto pues, chiquito, pero de todos modos era como escribiendo en alguna de las cosas de justicia, pierde el puesto, empieza a ser imposible trabajar, y también empiezan a ser perseguidos. Entonces ahí es cuando se va para Bogotá, y después se va para Venezuela con Guillermo Angulo. Claro, que esa es una historia, porque Manuel y Guillermo viven juntos en Maracaibo, imagínate, en plena dictadura de Pérez Jiménez. Trabajan en un periódico, Manuel prácticamente el Nacional. Y de ahí de esa experiencia periodística de Manuel en el periódico era esa facilidad para mecanografiar, y
los escritos le salían perfectos. Pues algunos de los manuscritos que yo tengo de los mecanoscritos, era esa escuela de periodistas que eran impecables, no solamente en la forma, sino en el contenido, ¿no? Ese ojo para detectar la tilde donde no era, la coma que no era. Yo creo que ese ejercicio periodístico, y Manuel contaba pues que le tocaba prácticamente desde hacer el editorial hasta hacer las notas sociales. Claro, en todos los editoriales, obviamente, eso era de Rodolfo, el periódico, no me acuerdo el apellido, pero era una persona que también estaba en contra de la dictadura. Entonces a Manuel le tocaba hacer, además de crónicas, de todo, pues las editoriales. Entonces las editoriales obviamente estaban en contra de Pérez Jiménez y cada tanto iban por don Rodolfo, y don Rodolfo era un señor ya de edad y se iba para la cárcel. Y entonces le decía a Manuel, sigue escribiendo que yo la pago en la cárcel con gusto. Era una cosa, pues Manuel tuvo un gran afecto por ese señor, porque pues no era fácil de todos modos en una dictadura tan fuerte como la de Pérez Jiménez. Después averiguaron que realmente la persona que le hacía los editoriales era Manuel, y además pues otra faceta de Manuel muy especial era la faceta con las mujeres, porque yo me acuerdo que yo chiquita le decía a mi mamá, ¿y por qué todas las mujeres se enamoran de Manuel? Pero chiquita, muy chiquita, yo conocí a Manuel de 11 años y ahí mismo me la pillé. Realmente tenía un acierto, tenía un hombre que era muy bonito, muy inteligente, una cosa, sino que tenía como una especie de dulzura y la capacidad para hacer ver en el otro lo mejor. Él miraba a alguien y sabía que esa persona era el más simpático, el que cantaba bonito, el que dibujaba, el que escribía, y tenía esa capacidad como de generar en la gente las ganas de vivir. Bueno, pues Manuel entonces también tiene que salir de Venezuela, obviamente perseguido por Pérez Jiménez, pero además por el papá de una novia a la que era pues, bueno, por todos los problemas que tuvo que ir de Venezuela. Dos anécdotas. Podemos contar a la Machuca, ¿no? Manuel y el maestro Angulo compartían un amante que se llamaba la Machuca. Y entonces, cuando tenían pues día libre en el periódico, entonces se rifaba a quién le tocaba la Machuca hoy. Y una vez estaban Guillermo Angulo, García Márquez, Manuel, y García Márquez decía, esa historia déjenmela a mí, que esa historia la voy a contar yo, nunca contó. Y lo otro era... Pero la compartida con la Machuca era el trío, eso pues, era una delicia, porque además Manuel decía que a él le tocaba lo mejor, porque él no sabía manejar, nunca aprendió a manejar, y Angulo sí, entonces Manuel decía, mientras manejaba Angulo, entonces, bueno, era una cosa muy simpática, pero realmente pues era una cuestión de común acuerdo. Decía que el que se quedaba con ella era el que perdía. Pues por justificarla a ella. Pues, sí. Y la otra era esta foto, se la tomé el día que le iban a entregar el Rómulo Gallego. Y entonces esta foto es en la mañana, en la rueda de prensa pues oficial, cuando se iba a entregar el premio Rómulo. Esa estadía, yo pues tuve la fortuna de acompañarlo a Caracas, y entonces él iba feliz porque iba, bueno, imagínate, él no sabía que estaba concursando porque había que mandar 10 libros a todos los jurados, y cuando él que iba a mandar 10 libros, por Dios, y entonces yo en eso trabajaba en Planeta, y con la editora de Planeta, que se llamaba Mireya Fonseca, hicimos un paquetico y lo mandamos al... Entonces, cuando incluso salió la lista de finalistas, los periodistas llamaron a Manuel y dijeron, no,
no, si yo no estoy concursando, que sí, Manuel. Sí, el premio Ramón de Gallegos, pues obviamente se lo dieron a la obra, pero sin la gestión de Juan Luis nunca hubiera llegado. Sí, pero fue muy, muy lindo y fue lo más merecido del mundo. Eso, pues, personalmente, haber visto el potencial de esa novela de un lado, haberse puesto a mandar, etcétera. Y sí me acuerdo mucho cuando le dijeron, maestro, usted está de finalista, y él negándolo. Yo no mandé eso, entonces eso era todo el mundo de aquí para allá. Y entonces había dos preocupaciones en Caracas. Pues esto es año 89. Entonces había dos preocupaciones. Una, porque entonces ya bueno, toda la prensa y todo, y él tenía pues su apartamento ahí. Esto pues es un salto cuántico. Sí, ahora volvemos. Pero entonces él vivía ahí en Perú y compraba los cigarrillos y las cositas ahí. En la esquina de Perú con la Oriental había un mocho que tenía un caspitico ahí y era muy amigo de Manuel. Entonces cuando el mocho leyó que Manuel iba para Caracas, me dice, don Manuel, en Caracas venden las mejores muletas de todas. Y entonces Manuel era listo. Entonces íbamos por todo lado y Manuel, maestrico, no hemos comprado la muleta. Entonces tenía dos obsesiones. Una, cuando estuvimos en Caracas, la muleta para el mocho, y la otra, que se le fuera a aparecer la novia de Maracaibo. No, la machuca no, la otra. La otra, entonces. Claro, cada que salíamos. No te han llamado, no han dejado mensajes en el hotel. No, tranquilo, Manuel, no, estás en tierra libre. Entonces, digamos, de Maracaibo. Entonces, de Maracaibo, bueno, deciden, pues, no se tiene que ir de allá. Y algunos se había ido por su niño para México directamente, pero él dijo, no, yo te voy a negar porque yo voy a seguir los pasos de Barbajacoa. Sí. Y eso estaría, yo creo que, perdón, la estadía de Manuel siguiendo los rastros de Barbajacoa por todo Centroamérica, sobre todo su encuentro con Arévalo Martínez, que había sido pues el íntimo amigo de Barba, y bueno, él recorre todos los periódicos por donde pasaba Barba, etc. Y yo creo que Centroamérica ejerce sobre dos cosas muy importantes. Una, lo consolida como escritor. Es toda la madurez de esa primera etapa como cuentista, que me parece que es inigualable. Esa etapa de los cuentos de zona tórrida, esos cuentos de unos climas secos. Pero lo otro, y eso no lo hemos estudiado bien, Dora, es el contacto de él con el mundo precolombino. Su amistad con Miguel Ángel Asturias. Él me contaba que era Asturias realmente el que lo había involucrado en ese mundo el mundo maya y el maya quiché, y el contacto con Paul Rivet. Paul Rivet había salido de Colombia y estaba en Centroamérica haciendo todo el trabajo sobre el mundo maya para el Museo del Hombre en París. Entonces yo creo que esas dos personas y todas esas anécdotas que él tenía de los indígenas maya, en donde la ficción y la realidad se mezclaban, que nosotros diríamos esas mentiras grandes que a él le fascinaban. Me acuerdo uno, pero es que yo no me acuerdo cómo era que se llamaba él. Van a una aldea de esos de los maya, y los maya guardan el agua en unos grandes calabazos como unas totumas grandes y las cuelgan de los árboles. Y entonces le decía, puede ser que no nos pase lo de la vez pasada,
¿Y qué pasó la vez pasada? Es que como le parece que a las hormigas les encantan esos cántaros y se los comieron los cántaros y el agua quedó ahí colgada sola. Y eso le encantaba a Manuel, esas exageraciones, esas mentiras. Pero ante toda esa profundidad del mundo, del mundo maya, yo me acuerdo cuando Rulfo vino a la piloto y vos después estuviste con Manuel y Rulfo en México, que hablaban de esa profundidad que Rulfo decía, es que cuando yo entré a ese mundo no fui capaz de volver a escribir. Sí, así es. Y empieza también una parte que es muy linda, y él empieza a interesarse por todas las cosmogonías. Pues la cosmogonía maya, la cosmogonía azteca, la cosmogonía tolteca, y después aquí también los arhuacos, tal cosa. Él era, incluso pues tenía mucha bibliografía sobre eso, pero él se conmovía mucho porque es una cosa tan poética y todos de alguna manera referidos pues a la oscuridad, tal cosa. Y eso se va a ver después pues reflejado obviamente en una obra de Manuel que yo creo que no ha sido suficientemente difundida porque es una hermosura, que es Los Abuelos de Cara Blanca. Los Abuelos de Cara Blanca, que eso es una... es muy difícil enmarcarlo en un género literario. Ella empezó a escribir hacía mucho tiempo. Incluso llegó a uno de los capítulos, fue galardonado en Casa de América, cuando se llamaba Que despierta en sus sueños, que es como empieza, ¿no? Porque es el personaje que despierta el día con el asombro de despertar en casa ajena. Es decir, y por eso es que despierta en sus sueños, y es él tratando de recuperar, y Manuel tenía una biblioteca de literatura prehispánica impresionante. Toda la literatura, pues, maya quiché, náhuatl, huarriaquí, y sí, yo creo que esa novela o esa obra no ha sido, bueno, Macías tiene un trabajo muy bonito sobre ello. Yo creo que Macías es el que le ha metido el diente, y yo me acuerdo porque fue la obra que él publicó después de La Casa de las Dos Palmas, porque él después del premio volvió, cuando estábamos en Caracas, él volvió a comprar mucha literatura y fue muy exigente con la edición, porque él no había quedado muy contento con la edición de La Casa de las Dos Palmas, porque Mireya era un poco descuidada y tuvo algunos errores, y por eso le pide a Jaime Jaramillo Escobar, a X504, que le corrija las galeras para que la obra salga impecable. Y la portada me pide que pidamos permiso al Museo del Oro para que nos preste la imagen de esa máscara en oro. Pero es una gran obra, y yo creo que hay que remontarnos a la época de Centroamérica. Perdón, llegaron los nietos. Pero Los Abuelos de Cara Blanca también tienen una cosa muy bella, y es como ese cuestionamiento del hombre frente al Dios, ¿no es cierto? Esa parte donde, por ejemplo, él le dice, si sigues así, yo no te vuelvo a rezar, pues yo te voy a hacer olvido, ¿no es cierto? Entonces es como esa posición filosófica del hombre que empieza a descubrir que puede ser, y no necesariamente por su creencia, que no tiene que es para mí es como una cuestión de rebeldía del hombre frente a su destino, ¿cierto? Qué bueno que tu casa es Dora, porque entremos a un tema, y es que, claro, como Manuel era tan cercano y todos nos empafandamos con Manuel, y entonces a Manuel no se le ha leído en profundidad, pero por ejemplo, una de las variables de Manuel es la teología, es esa pregunta por Dios, y esas preguntas profundas por Dios. Acordate, si Dios es suicida,
o es un imposible teológico que Dios se mate a sí mismo, o es un poco lo de Borges, ¿no? Que Dios, detrás de Dios, la trama empieza. Y entonces la obra de Manuel es de una profundidad sobre las preguntas profundas de nuestra condición de ser humanos y de nuestra condición de si existe algo allá o no. Entonces, qué bueno que tocamos ese tema y eso se refleja perfectamente en los abuelos de Carne Blanca. Y esas invocaciones, ¿te acordás? Luna nueva, tú que la añoranza de los seres queridos provocas, oprímele el corazón y haz que regrese a mí con amor. Ya la repetía mucho, ¿no? Y es el epígrafe de los abuelos, ¿no? Creo. Bueno. Pero es toda ese mundo, no solamente precolombino, sino el mundo indígena actual. Bueno, y volviendo entonces a Centroamérica, en Centroamérica también empieza a hacer un periodismo de oposición, también incluso llega a estar en la cárcel, una de sus mujeres lo salva porque en el momento, eso fue en Guatemala, había sí. Bueno, y entonces esta mujer todos los días iba a preguntar por él y había una cuestión legal en la que era obligatorio mostrar el preso a sus familiares. Entonces Manuel se salvó de la tortura debido a ella, que tenía contactos importantes para poder pedir eso, y ella iba todos los días a preguntar pues, por él. Y allí en Guatemala también conoció a una mujer a la que quiso muchísimo, que fue Mary, se llamaba Mary. Fue la primera vez, decía él, que había estado tentado a casarse. Fue con esta mujer, pero de pronto pensó que él era tan bueno y tan todo que de pronto no, pero con la idea de que de pronto si se casaban tuvo que venir a Medellín, ahí después de la úlcera. Entonces se demoró mucho más tiempo, después nunca volvió. Como anécdota, cuando estuvimos allá en Guatemala, yo le dije, busquemos a Mary, venga, busquémosla, pues. Entonces buscábamos director, etcétera, en esa época había directores, ¿no? Y bueno, se había muerto, y eso fue una cosa que a Manuel le impactó muchísimo, porque la hermana de Mary le dijo colombiano, hasta el final estuvo preguntando por vos. Y él se impactó mucho con eso porque él lo había querido mucho también, pero entonces son como las cosas del destino. No sé. Bueno, ya regresa a Colombia con esa úlcera que le diagnosticaron cáncer y se refugia en esa casa Fátima, creo que todavía existe, ahí cerquita a San Cristóbal, a morirse porque ya le habían diagnosticado Sí, le diagnostican algo que parece ser un cáncer, pero y entonces Manuel dijo, no va a morir ahí en esa finca, sigue escribiendo otra cosa, pero Héctor Gómez, que era muy amigo de Manuel, eran muy amigos, él era un tío muy lindo porque era Carlos Cacho Saavedra, Héctor y Manuel. Entonces Héctor, que todos sabemos quién es Héctor, pues, ¿cierto? Me dice Manuel, que tenemos que operar, no sé para qué me voy a operar, si me va a morir de todos modos, y entonces le dice, no, puede que no sea, yo te acompaño, yo no soy cirujano, pero te acompaño a la cirugía, y te garantizo que si tenés cáncer te lo digo, pero puede que no. Y lo acompañó, y fue gracias a Héctor que Manuel se salvó finalmente, porque lo que tenía era una úlcera, pues impresionante, unas semanas enteras, pero no tenía cáncer, o sea que todavía lo salvó. Uno de esos textos hermosos de Manuel es las palabras que pronuncia en el funeral de Héctor Abad, que además eran paisanos, ¿no? Eran jericuanos, y bueno, Manuel tan afín de la familia Abad,
se querían mucho y además en el momento en que matan a Héctor, pues era realmente peligroso tanto ir al entierro como hablar. Y Manuel no tiene que hablar. Entonces Manuel fue y un texto bellísimo sobre, pues es que lo de Héctor fue una cosa tan dura, no únicamente por lo que él representaba, sino porque es que Héctor era un ser más dulce, más frágil, y de pronto caer pues bajo semejante violencia. Eso fue una cosa muy terrible. Y el libro de Héctor Abad Hijo, que se llama El olvido que seremos, ese título sale precisamente del texto que había escrito Manuel, donde le habla precisamente de eso, del olvido que seremos. Eran unas conversaciones, yo alcancé a estar en algunas, porque la casa de Héctor Abad en Llano Grande era cerquita a La Voz del Viento, la de Carlos Castro. Y algunas veces bajábamos, ya Carlos había salido un poco de ese ostracismo en que estaba pintando, y fueron unas noches inolvidables con Héctor Abad, Carlos y otro personaje muy amigo de Carlos que se llamaba Ariel Escobar, que era como su compañero de neuro. Pero eran noches maravillosas. Y Héctor y Carlos siempre, la canción preferida era el soneto a mamá de Serrat. Es que no vuelva porque me he olvidado de todo, a tobillo y a cocina. De lejos dicen que se ve más claro, que no es igual quien anda y quien camina. Y supe que el amor tiene ojos verdes, que cuatro palos tiene la navaja, que nunca vuelve aquello que se pierde, que la marea sube y la baja. Supe que lo sencillo no es lo necio, que no hay que confundir valor y precio, que un manjar puede ser cualquier bocado. Y entonces aquí Carlos Castro y él decían, hombre Manuel, que un manjar puede ser cualquier bocado si el horizonte es luz y el mundo un beso. Entonces eran emocionados con esa canción, siempre les voy a cantar. El verde, exacto. Cuando yo lo conocí, había acabado de salir, hacía muy poquito había acabado de salir de la ducha, y entonces estaba muy pálido, y Manuel tenía la barba muy tupida, entonces estaba recién afeitado, y se han fijado, y él era muy blanco, entonces la barba realmente era verde. O sea, cuando yo conocí a Manuel fue eso. Mi mamá nos había dicho, va a venir un señor, un escritor muy importante, tal cosa, y tocan el timbre, yo voy y veo eso y cierro la puerta y le grité a mi mamá, un señor de alpa verde, y mi mamá salió, un señor de alpa verde, y abrieron la puerta y era Manuel. Y entonces Manuel me dijo, un señor de alpa verde, y voy a ser tu novio. Y siempre me dijo novia. Ya después, ya 7 años después, realmente me novios. Además, esa cosa tan bonita, el de la afeitada, que se acordaba de el papá afeitándose con una barbera corneta y cómo la afilaba en el cuero. ¿Cómo se llama? Claro. Manuel se acordaba de eso, de sus primeros recuerdos, el papá por la madrugada afilándola, y luego cómo sonaba Hablemos un poco ya de la obra, de esta obra post Centroamérica y obviamente el día señalado. Que la anécdota es muy bonita. Le avisan de España, eso es 1963, ¿no es cierto? Y entonces él estaba en jardín y se había pegado una emparrandada a la mancha y empiezan a llamarlo, Manuel, despiértate que le ganó el premio Nobel. Habían leído mal el premio Nobel, ya después
Ya cuando logró volver a la vida, ya se dio cuenta que era el premio Nobel. Entonces, doña Rosana, cuando pues ya Manuel se va para España a recibir el premio, entonces le dice, ay, mijo, entonces ya que vas a ir a Europa, traen una Virgen de Pompeya, que ha sido pues la patrona de esta familia. Lo hacía todos los milagros, doña Rosana, es que era una maravilla increíble. Ella, vea, siempre era así, derechita, 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 la cosa más bella. Y creía en la Virgen de Pompeya, pero pues todo lo que se quisiera pasar en esa familia tenía que pasar por la Virgen de Pompeya. Y entonces, pues Manuel recibió el premio, la plata se la bebió y ya se había acabado la plata y él sin ir a Pompeya a comprarle la Virgen. Entonces con los restos se va a Pompeya y llega a Pompeya vengo a buscar la Virgen de Pompeya. Dice, la Virgen de Pompeya, eso no existe. La Virgen de Pompeya no existe. Y entonces ya Manuel regresa con ese problema teológico tan berraco. Porque, pues, ¿cómo le va a decir a mi mamá? Bueno, llega a Medellín, todo el mundo preguntándole, pues, qué había pasado y cómo era la cosa, tal. Y Manuel esperando aquel momento de la verdad, hasta que le confiesa y le dice, mamá, te tengo una noticia muy mala. ¿Qué pasó, mijo? La Virgen de Pompeya no existe. Dice, no, mijo, por Dios. O sea, si es una verdad que no existe, ya es milagros, eso es una verdad. Sí, él molestaba mucho también porque él dice que sin embargo, allá en Italia, él sí hizo un milagro, que fue en Asís. Entró a la capillita de San Francisco de Asís y entonces estaban haciendo las reparaciones, clavando. Y Manuel vio que una de las imágenes de San Francisco, a medida que clavaban, iba brincando, brincando, brincando. Cuando llegó al bordito de, yo no sé cómo se llaman los vidriecitos, donde ponen los vidriecitos, Manuel la paró. Y decía, milagro. Y el otro milagro cuando le apareció a la Virgen. Cuando él se le apareció a la Virgen. Bueno. El día señalado ya lo consagra él como un escritor latinoamericano. Incluso muchos críticos dicen que porque está empezando el boom y muchos sostienen que Manuel envió la novela al premio que no era, porque el boom empezaba a ser la editorial Nadal de alguna manera estaba muy emparentada con el régimen, con el franquismo, y la nueva literatura empezaba a ser editada por Seis Barral y por las editoriales. Y por eso, pues, Manuel no entró al boom, dijéramos, porque no hacía parte del grupo, pues, de Barcelona, pero por otra cosa que a mí me parecía siempre hermosa de Manuel, y es que Manuel no se autopromovía. Manuel, para mantener su independencia, él nunca lagarteó. Me contaba Pablo Mateo el otro día que luego del fallecimiento, cuando entraron en contacto con Carmen Balcells a ver si representaba la obra, que Carmen les respondió, pero si yo le escribía a Manuel cartas y cartas y nunca me respondió. Varias veces, no únicamente cartas y cartas, contratos. Era, pues, Manuel prácticamente era el único escritor. Ella decía, si todo el mundo me busca a mí, yo le mando a este, y Manuel no. Yo le decía, Manuel, pero esto es importante. Decía, no, chica, no, déjame la cosa así. Y nunca le quiso firmar un contrato.
Mira, yo creo que Manuel tiene como dos grandes opus. Un opus que es desde La tierra éramos nosotros hasta Aire de Tango. Para mí Aire de Tango es una novela que es como una novela bisagra, en donde Manuel, que había incursionado, dijéramos, en lo que es la novela urbana, pero si uno lee detenidamente Aire de Tango, en Aire de Tango ya está prefigurado Balandú. Y ahí se inicia el segundo gran ciclo de Manuel, que al igual que los grandes escritores, él crea una geografía, crea un linaje, crea un pueblo, y esa segunda parte para mí es la, pues sí me tocó buena parte de la escritura pero hay unas obras que son determinantes. Una, La casa de las dos palmas, Aire de Tango, que es de alguna manera un fin de ciclo también urbano y el inicio a ese regreso del que yo hablaba al principio. Luego hay una obra de la que vos y yo hemos hablado varias veces, que además está dedicada a vos, que es Las noches de la vigilia. En Las noches de la vigilia, que son unos pequeños cuentos, Manuel se despoja de ese realismo que imperaba en la literatura latinoamericana, dijéramos de Gallegos, de Icaza, y entra en una literatura no fantástica, pero sí fantasiosa. Y empieza a crear un mundo, ese mundo del páramo, y Manuel empieza a crear, dijéramos, yo le recomiendo a todo el mundo leer ese libro, que es de una belleza ahora, es de una poesía. Sí, para mí es de los, sí. Es una familia de colonizadores antioqueños que llegaron a colonizar Antioquia y después de la colonización construyeron una casa de las dos palmas. Pero lo que Juan Herreros estaba maldito porque decían, malditos sean herederos, malditos sean yo no sé qué, y hubo una maldición. Bueno, la Francisca García era una bandera loca del pueblo. Decía, maldición de cura, muerte segura. ¿Y saben qué pasó? Que yo en esa escena, esa novela que interpretó Manuel Vallejo, La casa de las dos palmas, era de realismo. ¿Dónde es la casa de las dos palmas para relatar la vida de los obreros, de las tierreros? Y también hay de Tango, es una obra que fue escrita para empezar de todo, o sea, para mantener vivo el legado del tango y el legado del escritor Manuel Vallejo, que falleció en el 98. Es para mí, es un legado del buen escritor antioqueño. Bien, sí, mira, realmente lo que decimos es el linaje de los herreros. Empieza, lo que te digo, él construye una geografía de las tierras bajas, las tierras calientes, a donde queda la casa y las cadenas, que es pues el Cartama. Sí, la casa de las cadenas donde paraba a su esposa. Y luego está Balandú. Balandú está en la mitad de la cordillera, este pueblo cafetero. Es un homenaje también, la sola palabra es un homenaje al Embera Catío. Luego está la casa de las dos palmas, que seguramente ya es porque son palmas de cera, entonces están por encima de los 2000 metros. Y luego está el Farallón, está el páramo, en donde el tiempo se ha detenido, donde coexisten la vida y la realidad y la ficción, donde las palabras se congelan, donde hay una serie de habitantes como los cazadores de grito, los cazadores que se agazapan en lo alto del Farallón,
y al pasar las aves migratorias las cazan con gritos y se concentran todo el tiempo para que el grito sea efectivo. Los nuanua, etcétera. Él crea toda una literatura alrededor de esos seres imaginarios. Entonces él crea una geografía, crea el linaje de los herreros, que empieza realmente con Efraín. Uno de los problemas que tuvimos cuando RCN le compra a Manuel los derechos de la Casa de las Dos Palmas, entonces le piden a Manuel que acompañe a Marta Bosio para hacer el guión. Y entonces Manuel dice, no, yo no sé escribir eso, yo escribí una novela. Si quieren que les cuente, Juan Luis estuvo al lado de la escritura de esa novela y él les ayuda. Y entonces me senté con Marta Bosio, que fue uno de los trabajos más lindos de mi vida, y nos tocó desenrollar la Casa de las Dos Palmas, porque la Casa de las Dos Palmas está construida alrededor de recuerdos, de ir y venir. Y en la televisión es muy difícil porque se te pierde. Entonces, lo que yo hice fue desenrollar la Casa de las Dos Palmas, irnos hasta Efraín, que no es un personaje, sino de referencia, porque realmente el protagonista es Efraín. Pero para poder enganchar al auditorio teníamos que ir hasta los fundadores, hasta Efraín y todo ese primera. La obra de Manuel realmente son 4 generaciones de herreros, que van desde los fundadores hasta los que él ya Medardo y estos que más que escribirlos los invoca, que es una cosa muy hermosa de la obra de Manuel, porque él cada vez se va más lejos y trata de recuperar. Entonces, si uno quiere leer realmente la dinastía de los herreros, debe leerse primero los sueños de la vigilia y las noches de la vigilia y los 3 libros de cuentos, que en realidad son uno, que son Las noches de la vigilia, Sombras contra el muro y Últimas historias de Balandú. Y las novelas se debían no leer, porque no son en orden cronológico. Hay que leer primero La Casa de las Dos Palmas, luego leer Tarde de Verano y luego leer Los Invocados. Entonces, ahí está escrita ese linaje maldito. Incluso no es a Juan al que maldicen, sino a Efraín, cuando el cura no deja entrar a Zoraida a la iglesia. Pero realmente es esa gran trilogía que para mí es el gran Manuel. Bueno, ya parece que ya tenemos que suspender. Hoy era más que todo como colosal de esa belleza de hombre que fue Manuel, además de esa obra que está esperando todavía más lectores, porque realmente es una obra muy importante y en muchas variables. Sobre todo está la parte de la poesía, de las décimas, de las coplas, que son de una profundidad hermosa. Está todo ese interés también por lo urbano, con las montes ajenas, con la piel de la ciudad, con el mundo subandando, etcétera, que ya es otra vertiente, digamos, de Manuel. Él hubiera dicho, ahí les quedo. Muchas gracias. Muchas gracias.